Bienvenido. Aunque está a distancia, porque está un Estás poco, malito, mano. está virulento, Sí, pero, las pero, gripas no tienen calendario ni palabra, entonces pues me dio una gripa y qué pena no poder estar con ustedes ahí en su estudio. Sí, no, hombre. ya vendrás. Maravillas de la tecnología, pues era post-COVID, ahora se pueden hacer estas cosas Pues que sí. no son despreciables, ¿verdad? No, para nada. La inmediatez. ¿Cómo estás? Ujú. Pues bien, Pues más allá de malito, la dice. gripa, sí, bien. Oye, tuviste una exposición, una inauguración en Los Pinos hace poquito y tuviste también la presentación de un libro, el libro de Posada, La vida no vale nada y la hoja suelta en un centavo. Eh, Cuéntanos un poquito de esto, ándale. Pues miren, les voy a contar la arqueología porque así se llena más. Por un lado, esta exposición la he ido trabajando desde hace varios años. O sea, el 2020 fue la primera vez que hice esta exposición de La vida no vale nada, que en esta última versión ya se completó el nombre en La vida no vale nada y la hoja suelta un centavo. Mm. Y, y bueno, la primera vez fueron alrededor de 12 piezas. Era un año muy complicado por todo lo del COVID. Se hizo la exposición allí en el taller donde hice varias de estas obras. Es en Y Oaxaca, ¿no? en Oaxaca, Ajá. en el taller La Máquina. Y pues no podía estar la gente junta, ya sabes cómo eran los cuidados de aquel entonces, ¿no? De milagro que se abrió la puerta para que hubiera ciertas actividades. Fue de las pocas actividades que se permitió que se hicieran en la ciudad de Oaxaca el 2 de noviembre. Ujú. Y bueno, a partir de ahí, pues lo he estado haciendo en Mérida, luego estuve invitado en el Museo de Pancho Villa, bueno, Francisco Villa de ahí de Durango, en Querétaro, la exhibí en una cafetería de unos amigos. Y en fin, así ha estado en varios lugares y la Ciudad de México se me había negado. Hubo así un proyecto de hacerlo en el Museo de la Ciudad, pero no, a la mera no se hizo. Y finalmente pues se aterrizó en esta de Los Pinos, que es un lugar que pues es muy idóneo para hacer estas exposiciones. Ujú, Ahí había sido la exposición de Helguera, Ujú. ujú. póstuma, ¿no? En la Sí, Pero cabañita. exactamente en la en la cabaña cabañita de de, Fox, de, de Fox y Martita. No, que ni es tan chiquita, la verdad. no. No, no, no. Y se presta muy bien como espacio de galería, ¿no? Realmente. Sí, sí. Sí, Mm. pero bueno, ahora que ya tenía esta obra, que ya ahorita ya la obra gráfica que he trabajado en talleres de grabado, de litografía, de serigrafía, pues ya tengo 30 piezas, alrededor de 30 piezas. Órale. Y con eso no llenaba la cabañita. Ujú, sí. Y bueno, como tenía mucho material del libro, porque el libro fueron 150 páginas, pues entonces ahí sí se podía exhibir una parte y con eso, digamos, se hacía toda la exhibición que finalmente pues versaba sobre el mismo tema que es Ujú. Posada. Ujú. Y entonces fue que dijimos, pues lancemos el prelanzamiento también del libro para que pues venga acompañado, ya venga anunciando todo esto, ¿no? Oye, ¿y Y no hay cómo coincidencia, pues nació, dije, perdón, Posada. cómo nació esa tu obsesión por Posada? Porque ya Sí. le llevas dedicado pues varios años, toda una obra gráfica además impresionante, con variaciones sobre varios grabados de Posada, ya platicaremos de eso. Y ahora una novela gráfica, ¿de dónde viene esta obsesión? ¿Cómo nació? Pues mira, en parte a mí la primera vez que lo leí fue con una historieta que la conseguí por ahí en Mercado Libre y está exhibiéndose en esta exposición de Los Pinos, porque fue la primera vez que me enteré de quién era Posada por un fascículo de Los Agachados de Ríos. Ujú. Ujú. Y bueno, ahí leí, además acuérdate que la editorial de Ríos se llamaba Editorial Editorial Posada, entonces Ujú. Posada. él ¿Qué? juega hasta con un chistorete así Sí. como de que le preguntaban si no era el patrón ¿Y o quién era sea, que ese era señor Posada? Que tenía una editorial. para aclarar esas cosas, hizo una pequeña biografía en su estilo de Ríos, ¿no? Ujú. Ujú, Chiquito, muy chiquito y pues como siempre también Ríos pegoteando mucho toda la obra de Posada. En realidad él trabajó muy poquito eso. ujú. Pero bueno, me sirvió muy bien para de chavo, pues entonces, Como a qué edad, qué edad como tenías 10 cuando años, más o menos. ¿Cuántos? Como a los 10 años 10 cuando leí. años. ¿A Ah, pues sí, poco? chavo. Sí. Pero sí se me quedó muy grabado, o sea, Ujú. como que de todos los agachados que leí, ese fue un fascículo que sí me recordaba mucho.
Y luego vino en la jornada esta etapa en que los periódicos pues tenían suplementos. Ya ves que ahorita pues, los periódicos de papel, todo lo que te puedan correr de que hagas cosas en papel, te dicen que no lo hagas. Entonces, en aquella época era diferente. Y pues Magú era un gran promotor de hacer suplementos, venía esa trayectoria desde El uno el más uno uno. más uno, con el Ujú. suplemento más o menos. Y dijimos, no, pues hagamos un suplemento de calaveras, ¿no? Y la verdad, siempre me sentí muy contento de trabajar ese día, esas cosas de calaveras, como que esta cuestión de voltear la situación de que los personajes están muertos y puedes hablar de que se murieron, con esa soltura, como que era un día muy liberador, Ujú. muy de que podías romper las censuras y hablar de todos los personajes en ese juego que pues la rima y el dibujito pues hechos calavera, desnudándolos, digamos, a que finalmente es un día muy democrático porque finalmente pues todos nos vamos a morir, entonces pues es una manera de que ricos y pobres ahí se pueden dibujar en hueso, ¿no? Ujú. Exacto. Y siempre me gustó y sin saberlo, ahora que revisé por otras, empezando a trabajar este trabajo de gráfica, ya que se acabó esta época de los suplementos, ya desde hace rato que ya no hacemos ese suplemento de De calaveras. calaveras, digamos, se acabó esa tradición, Ujú. que estaba observando que nosotros, digamos, entre Posada y nosotros, quedan esos lo que hacían en el taller de gráfica popular, ¿no? Que ellos no eran periódico, pero ni era un suplemento, pero ellos hacían, hay registro de que ellos hacían ese día Ujú, cosas sí. de Calab. De hecho, se editaba una especie de periodiquito Sí. Sí, sí, del taller de la gráfica, que solamente se vendía, bueno, se editaba y se vendía en porque, esos porque días. los artistas del taller de gráfica popular eran más bien artistas, Sí, o propagandistas en cierto momento sí. también, pero no, pues no eran así caricaturistas No. propiamente, ¿no? Ese día hacían caricatura, Ujú, Ujú. pero en realidad Leopoldo Méndez pues era un artista, ¿no? sí. Era un gráfico, un Claro. actor, y entonces estaba observando que entre, digamos, entre lo que fue la tradición en los periódicos de Posada y Manilla y Vanegas Arroyo, y nosotros en la jornada, pues no había realmente nada. O sea, fuimos los siguientes herederos de esa tradición y que la retomamos. Ujú, Alrededor de 20 años, no sé cuántos más, pero fue alrededor de 20 años que hicimos ese suplemento. Y bueno, cuando se acaba eso, me invitó a una exposición que se llamaba Los artistas dialogan con Posada Ujú. y nos invitó a varios. De ahí fue ese dibujito que también es muy famoso de Helguera de Posada, como el angelito que está debajo de la Virgen de Guadalupe y Ah, la Virgen de sí. Catrina. ujú. Y yo hice este otro dibujo que es ahorita la portada del libro, que es este Posada besando a la Catrina. Pero quién, Y perdón, me perdí. ¿Quién los invitó? Toledo. Toledo. Ah, ok. Ándale. Maestro Francisco Toledo hizo Ujú, una exposición en ese centro de las artes San Agustín, del CASA, ajá. y nos invitó a esa exposición y pues le gustó ese trabajo. Tan es así que lo puso digamos, se editó unos pequeños pósters donde había una obra de él basada en ese del caracol, que es un corrido muy curioso, muy surrealista, de un caracol que tiene las dimensiones así de la Plaza del Zócalo de Posada y él hizo una intervención de eso. Ujú, Pero nos puso a Helguera, a Magú y a mí en otros postercitos de esa exhibición. Le gustó los dibujos de nosotros. ujú. Y digo, porque había muchos otros artistas, pues que a ellos no les tocó impresión No, no de les ese tocó volante. cartel. O sea que fue. Y luego cuando tuve la oportunidad, porque tenía un amigo que me estaba así como, vente a mi taller, hazte algo de gráfica, ponte a dibujar una piedra de litografía. Y esa imagen me gustó y dije, bueno, pues esta la puedo hacer, ¿no? Sí, sí, pues eso, trabájalo así, ¿verdad? Y ya, de ahí empezó todo este proyecto de estar haciendo gráfica. Cada que tenía una escapada pues, del periódico, porque ya ves que la vida del periódico pues, te absorbe mucho, ¿no? Estar haciendo Sí. un cartón diario y todo. Ujú. Pero cada que había un chancecito, pues me iba a trabajar una litografía, un grabado, algo así. Y así fue surgiendo. Y en medio de eso también había estudiado estuve estudiando la carrera de historia, así formalmente en la UNAM, en el sistema abierto. Y,
Y pues entonces se me ocurría que con todo lo que iba investigando y que iba leyendo, dije, pues ¿por qué no hacer un libro de historia, ¿no? Sobre Posada, o así como. Pero pues me di cuenta que más que un libro de historia me salió un libro de historieta, ¿no? Mm. Eso sí, está muy respetuoso de cosas que son históricas, o sea, Sí. prefería hacer una novela así basándose en personajes históricos, pero pues no tenía ni siquiera así como una pregunta muy, muy bien armada como para haber hecho una tesis o una hipótesis o un libro de historia, ¿no? Ujú, Un interés particular en ese sentido. Por ejemplo, el libro del Fisgón, pues sí tiene mucho el interés de aclarar esa parte de que Posada no había sido el ujú, revolucionario, ¿no? ujú, Así es. Entonces ahí él sí tenía un interés muy, muy, muy claro de por qué hacer un libro de historia. ujú, Pero yo no lo tenía y en cambio, pues sí estos episodios y lo que me permitía hablar, no tanto solo de Posada, aunque también es de Posada, porque digo, bueno, nosotros los moneros nos las pasamos encerrados dibujando, pues no sé, si dormimos 8 horas, los moneros nos la pasamos prácticamente 8 horas o 6 horas dibujando. ujú. Entonces es parte de importante en nuestra vida. Y esos temas de los que dibujamos, pues son nuestra vida, ¿no? Entonces, de alguna manera, el chalequero, el haber hecho esas creaciones sobre ese personaje que es el primer asesino serial registrado en México. Ujú, Entonces ya te vas más bien como sobre ese personaje, ¿no? Este escándalo del baile de los 41, ujú. pues todo lo que tiene de vertientes, ¿no? El yerno, la que estaba casado con Amada, la hija de Porfirio Sí, que es Díaz. fantástica. Toda esa historieta que haces de ese momento, a mí me Ujú. parece fantástico. O sea, podría ser esa es un libro dentro Sí, 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 es sí, una eso novelita dentro de la estoy viendo novela eso. gráfica. Aquí lo estoy echando, tengo por primera vez Sí. el libro en Y mis bueno, de hecho ya ves manos. que ya hay película del baile de los Sí, 41. sí, 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 sí. está muy chida. Oye, fíjate que una vez platicando con Monsiváis, él me comentaba que había tres momentos en la historia de México en donde, eh, no tres momentos, tres casos en los que se había podido hacer una especie de universo de lo que es lo mexicano. Y él decía, en orden cronológico, pero de atrás para adelante, o más bien de adelante para atrás, decía que el más reciente era el cine mexicano, la época de oro del cine mexicano. Mm. Que el cine mexicano había logrado hacer un universo de lo mexicano. El anterior era el muralismo, Mm. y el primero era José Guadalupe Posada. Allá. O sea que José Guadalupe Posada era un artista tan grande que había logrado él crear todo un universo de la mexicanidad. ¿Tú cómo ves esto, Gonzalo? ¿Crees que sí es así? Porque lo que todos conocemos, o lo que la mayoría de la gente conoce, pues son sus calaveras, pero realmente sí hay todo un universo en su obra, ¿no? Yo creo que sí, yo te lo diría en términos gráficos, porque habría grandes caricaturistas en México, Posada no era el único. Ujú. De hecho, yo creo que Posada admiraba mucho a otros caricaturistas y de repente hasta se dejaba influenciar de ellos, ¿no? Cuando ves a Villasana, cuando ves a Pruneda. Digo, Hernández, a Hernández, perdón. Santiago Hernández, por ejemplo, ¿no? Santiago Santiago Hernández. Hernández. Sí. En fin, había muchos, pero él le toca esta cuestión de que quien lo toma para que trabaje con él es Vanegas Arroyo. Ahí tiene que ver también mucho el editor. Yo hago ahí una comparación que es como el Ismael Rodríguez, que en el caso de Pedro Infante, ¿no? O sea Ujú, que piensa que hubiera sido Pedro Infante si no lo toma Ismael Rodríguez y un poco lo dirige. Y aquí Vanegas Arroyo igual, que Vanegas Arroyo era un editor que no le interesaba tanto meterse en política, no le interesaba tumbar a Porfirio Díaz, no le interesaba, o al contrario, ¿no? Como en el caso de Villasana que termina llegado a Porfirio Díaz. En fin, no le interesaba hacer esos periódicos, le interesaba hacer periódicos para vender, para la gente pobre, yo diría que hasta para la gente analfabeta, porque o sea, el hecho de que la mayoría de sus periódicos están hechos en corrido es una manera de escribirle al que no lee, porque el que se los va a leer, pues tiene una manera mucho más ujú. amable y además al otro se le va a grabar mucho más fácil lo que sea leído en corrido Exacto. que si le lee una noticia así nada más que aburrido, ¿no? Entonces, tampoco era Posada no era alguien que estaba en la prensa militante.
y tampoco estaba en la prensa, digamos, como periódicos como El Imparcial o como El Universal, que desde aquel entonces eran pues, Totalmente noticiosos, porfiristas, ¿no? eran de comentario, ¿no? De comentario de las cosas que pasaban, que en algunos casos eran políticas, pero en muchos casos no, eran el asesinato, la mujer que torturó a una niña, de esos temas horrorosos que después los retomó el Alarma. También Calaveras, que era un festejo anual, digamos, de una tradición. Juegos, hizo muchísimas, Cierto. Juego de sí, la de mala. Oca y estas cosas, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso le permite, gráficamente, con esto cierro la idea, que él sí crea una cuestión que se desprende mucho de las influencias europeas. Los otros caricaturistas, excelentes, si tú ves sus dibujos, no están tan lejanos de un Daumier o de un caricaturista francés de la época, de los cuales todos tenían influencia. Claro. Y en cambio, Posada, cuando tú ves, por ejemplo, esas calaveras que se llaman el fandango, ya creó una forma muy diferente de hacer gráfica, ¿no? Que ya sí puede ser solo como mexicano, es como en su momento, pues los muralistas, ¿no? Ujú, Como los muralistas tomaban toda una época, toda una academia europea, pero ya cuando empiezan a hacer muralismo, pues ya es otra cosa, ya es algo que no es europeo. ujú. Tiempo antes, digamos, precediendo eso, Posada lo fue en gráfica, ¿no? Sí. Ujú. Sí se separa, O bastante. sea, Hay tú ves, algunos, los- tú ves su obra gráfica y de veras dices, esto es mexicano, esto ya no hay duda, ¿no? Sí. sí. Sí, no es el dibujo tan purista, no es el esqueleto perfectamente anatómico dibujado, no, son como rayones en la piedra, ¿no? Que es lo que los hace fabulosos, los hace únicos, incluso repetibles, hasta por un niño. Y esa es la onda. Se nota tu pasión por el grabado. Y vaya, pues ya lo dijiste, ¿no? Que tienes ya un rato estándole, rascándole a la piedra y todo este rollo. La fascinación por el grabado es la que te orilló también en muy buena medida a todo este universo y a este gran personaje como es Posada. Fíjate que sí me fue muy atractivo y me fue de mucha ayuda que hacer la novela gráfica sobre Posada me permitía tomar cosas de su estilo. O sea, siempre me fue muy atractivo hacer algo gráficamente parecido, ¿no? O sea, es decir, empecé a pensar así como él no hizo propiamente una historieta, que es lo que decíamos el otro día bueno, sí hizo Sí, hizo el Lupito, Chepito marihuano. Pepito Marihuano, ¿no? Pero si las lees como que son unas historietas muy ilustradas, no son con mucha secuencia. O sea, como Ajá, que ahí sí creo que siendo el gran maestro Posada, pero se quedó corto en hacer historieta como tal. claro, claro. Pero, pero siempre me fue muy atractivo poder hacer algo así como en historieta, pero con su estética, Ujú. jugar con su estética. Y de hecho también me fue de mucha ayuda, porque 150 páginas de repente ya no sabes para dónde seguirle, cómo seguirle, y me servía de repente para tocar base y poder seguir, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante que he descubierto, así que ya me quedó muy clara, y es que había un debate en si uno ve los primeros libros que se hicieron sobre Posada, hubo mucho un debate de que si era un artesano o un artista, ¿no? Ujú, Y en realidad no era ninguna de las dos cosas. Y bueno, pero la de artesano definitivamente no, porque artesano es alguien pues que trabaja como con sus manos en el sentido de que la última parte, la última expresión de su producto tiene todavía mucho de su manualidad. Y Posada, todo lo que tenemos de él viene de una máquina en ujú. medio. O sea, él trabajó para imprimir siempre. Ujú, No hay originales de él. Si hay originales, como que no importaron y se perdieron, pero lo que sí hay son los clichés, pero los clichés son para insertarse en una máquina impresora, ¿no? Entonces, en ese sentido, Los no, clichés, para no los que no saben, ¿qué son, Gonzalo? son pues la placa de grabado, son generalmente en zinc y tienen, digamos, resaltado la línea, ¿no? Todo lo demás en esa placa se llena de ácido, entonces se va hacia abajo y queda el relieve, la línea queda en relieve y eso es lo que va a poder ser impreso. Y esas, Queda.
pues el gran sistema de impresión de ese momento, Esa ¿no? se mete en el tórculo se entinta y se pone el Prensa. papel en Y la prensa y se espera yo el creo que eran resultado. unas prensas de fuelle, no creo que fueran unas prensas tan manuales, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque, digamos, mismo la máquina litográfica con la que he trabajado en Oaxaca, es una máquina que tiene un fuelle así como de locomotora Órale. y un tiraje sale pues, en media hora. Órale. Ya depende de los colores que uno le ponga y uno Ya. lo que quiera uno complicar, pero una vez que ya está la pieza bien puesta y así, pues sale la producción rápido. Y yo creo que siendo para periódicos como era lo que ellos trabajaban, pues debía de ser máquinas de ese tipo. Oye, Así, como bien decías hace un momento, eh, el libro, la novela gráfica, realmente no es la vida, no narras, no te, no te importó narrar, o tu intención no era narrar la vida de José Guadalupe Posada, sino armar una serie de historias alrededor de la obra de Guadalupe Posada, que además yo veo, tú me dirás si estoy equivocado, pero yo veo, hay una parte, en la parte de la historia del chalequero, donde yo veo más bien ahí a Van Gogh, ¿es cierto? O es un poco como el a Van Gogh expresionismo, ¿no? Sí, con las y a Y Gabriel a, líneas. y Figueroa, a, ¿no? y a, Ándale. y a Munch, ¿no? O Los sea, ojos de Posada durmiendo, Ajá. los saqué de Gabriel Figueroa de de Enamorada, ¿no? De María Félix. De María Félix. Y en la exposición incluso tienes variantes, los grabados son variantes de escenas de Posada, pero hay unas que son incluso eh, usas a Picasso también, o sea, llevas a Posada hasta Picasso y Órale. recreas una unión entre ambos, ¿no? ¿Cómo fue cómo fueron estas ideas de llegar a Posada y de Posada partir a otras expresiones artísticas? Bueno, Como yo aquí encuentro expresionismo y como en la exposición se ve claramente a Picasso. y se ve el retablo del Miguel Ángel de la Capilla Ah, Sixtina sí, pero ahí. eso porque era una imagen que le gustaba mucho a Posada. No. Hay un testimonio de Diego Rivera que dice que en los lugares que trabajaba Posada siempre tenía ese cartel de Ah, un grabado, porque No pues no era, existía una foto claro, de Capilla Sixtina, ¿no? claro. Pero era un grabado de una reproducción de esa obra de Miguel Ángel, Del juicio de final, ¿no? así es. final, lo cual pues me parece muy bonito siendo de Posada, que después se Claro. volvió famoso por los muertos, ¿no? Entonces... Eh, pues lo que pasa es que cuando vas trabajando gráfica, se va, digamos, vas profundizando y dices, bueno, ¿ahora qué hago? ¿No? Como, ok, aquí me dejé influir de Posada, hice una imagen con digamos, con su estilo, homenajeándolo, que era un poco la idea de ese primer dibujo. Pero después dices, bueno, ¿por qué no agarrar a Posada como un medio para dialogar con otros artistas, con otras cuestiones? Siempre encontrando una parte de él, pero también, digamos, ahí yo digo que lo agarro como tortilla para hacer tacos de distintas cosas, ¿no? Tienen esta mexicanidad. Y por ejemplo, fue curioso porque el caso de cuando lo junté con la Guernica de Picasso, Ujú, ese cuadro al final le titulo Lubina, porque pienso que al final el resultado más bien fue muy rulfiano, o sea, el ujú. transformar la Guernica con elementos de Posada, con rebozos, con una casa ahí que un poco la retomo de una pintura de Orozco, pero entonces mexicanizar esa imagen trágica me llevó más bien a que al final parecía más una ilustración, digamos, de ese cuento que me encanta de De Juan Rulfo, ¿no? Rulfo. Ujú. Ujú. Ese pueblo fantasmal de Rulfo. Entonces, pues así diálogo. Hay otra imagen que es muy pop, que agarré así como Liechtenstein y que es este personaje maderista del beso, este Ujú. que tengo aquí atrás, Ajá. y pues lo agarré más bien ligándose a una gringa, así como con este Sí. Latin Lover, jugando con elementos como muy pop, ¿no? Así, sacando un diablo como de Crumb, ¿no? Como, Ujú.
Y bueno, y así va variando, porque también, por ejemplo, hay una parte ahí en un cuartito que yo creo que era el donde estaban las toallas de Fox, esas que costaban millones. No sé si lo vieron, pues que es una zona de arte así como erótico, ¿no? Que es Sí. una de las pocas cosas que creo que no hizo Posada. No, no se ha encontrado nada como de tono erótico dentro de su obra. Y bueno, eso un poco fue empujado porque me invitaron a trabajar a este taller del doctor Lacra. Mm. Y pues el doctor Lacra y su grupo de artistas pues, son así otra onda, ¿no? Son así como es mucho más subido el tono. Y dije, pues no puedo dibujar ahí algo como tan fresita, ¿no? Entonces, pues ahí me empecé a liberar y dije, ¿por qué no haces tú también cosas eróticas? Y pues, como estás trabajando posada, pues simplemente erotiza Ujú. lo que estás viendo ahí. Entonces ya hice ahí una especie de posada sutra con las piezas ahí Osadas. de, de ese maderista, de esa despedida, Ujú. donde la pongo pues un poquito más subida de tono, ¿no? Oh, Pero pues un poco son las circunstancias, te van llevando, o sea, luego tú no diriges todo lo que quieres hacer, sino que se te va. Un poco también eso que preguntabas, ¿no? Del criterio del libro, de que fueran más bien episodios, pues es que sí, al principio lo pensé más como biografía, ya después dije, pues no, en realidad hay episodios, en realidad hay muy poca información y esto lo puede volver aburrido si hacemos una historia lineal, muy como haciendo un documental, mejor hacer pues un poco unos episodios dramáticos Ujú. y ya más bien como que al final vincule pues que tuvieran que ver con esa etapa de México, Sí. que es la Compañía de Desarrollo, cuando digamos que Posada se convierte en un verdadero chilango. 20 años en la Ciudad de México, retratando la Ciudad de México, retratando los dramas de la vida cotidiana de la Ciudad de México. Y me pareció pues que ya más bien así como que eso se juntaba mucho mejor. Independientemente de que uno de los capítulos es de la infancia, ujú. sí tiene que ver más con lo que con lo que hizo su última obra en México, ¿no? Ujú. Porque bueno, había un episodio que me quedó, digamos, en el tintero, es toda esta parte de cuando él trabajó en el Jicote, en Aguascalientes, que es muy política. De hecho, es un momento donde hace una caricatura para una prensa, ahí sí de combate. Pero ahí sí me quedaba ya como que era otra cosa, como que quedaba un pegoste si lo hubiera metido ahí. Y dije, no, pues eso mejor trabajarlo después, tal vez eso merece una sola edición de algo, ¿no? Ujú. Estamos de vuelta aquí en Estación Averno platicando con Gonzalo Rocha, caricaturista, historietista y experto en José Guadalupe Posada, que está estrenando, o más bien va a estrenar, Ujú. un libro, una novela gráfica sobre Posada, que estuvo trabajando durante los últimos años, y una exposición que está ahorita en Los Pinos. Eh, Gonzalo, yo te quería preguntar algo que me llamó mucho la atención, supongo que es totalmente consciente y tiene una razón. Eh, Me llamó mucho la atención que en el libro, en la novela gráfica sobre Posada, no se tratara en ningún momento sobre las calaveras de Posada, cuando yo creo que hay toda una intención en eso. Lo que la mayoría de la gente más conoce de Posada pues, son sus calaveras, y realmente fuera de un par de menciones y algún par de imágenes, realmente no, las calaveras no están presentes en este libro. ¿Por qué fue eso? Mm, no, pues como más bien son episodios de su vida, Ujú, que de hecho el libro comienza con el capítulo de la muerte, ujú, sí. y ahí sí, pues de hecho termina, bueno, no hay que spoilerear, pero, pero ahí sí hay varias veces como esa imaginería de la muerte Es en cierto. Posada, de los Ujú, diablos y de calaveras y esqueletos y eso, porque todo corresponde, ¿no? ujú, Eh, y ya en lo demás, pues no tanto porque eran más bien basados en asuntos. Por ejemplo, en el caso del chalequero, pues estoy basándome en dos ilustraciones que él hizo, ujú. que son las que él hizo sobre esa noticia. La nota roja. Y en el caso del baile de los 41 pues es el famosísimo grabado que Sí. ha seguido siendo retomado, porque al final de cuentas, la manera en que trató, porque si te fijas en la prensa de ese momento de cuando fue el escándalo del baile de los 41, toda la prensa fue muy hostil con el Sí. homosexualismo
que se dio a conocer en esa fiesta, ¿no? Ujú. Y de alguna manera, o sea, el corrido y lo que dice la página, la hoja suelta de Posadas, sí también es de un tono homófobo, que hoy no estamos de acuerdo, Sí. pero el dibujo no es agresivo. ¿No? El dibujo se ha seguido siendo retomado mismo por organizaciones gays y todo, porque pues es una como coreografía amable, no Sí. se ve un cargado, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con eso, que el libro como que más bien vas tocando gráficamente las cosas que a cada capítulo corresponden, ¿no? Ujú. En el de la infancia, pues es más su imaginación con el diablo y ese tipo de cosas, más Sí. bien. Me llamó la atención, aunque me gustó, pues me pareció que a propósito no habías querido pues que fuera un libro sobre las calaveras, porque como que ya Un lugar chole, ¿no? común, ¿no? Exacto. Exacto, Ese es otro sí, cliché. no, Sí. no Y, acudir al y- lugar común. y otra cosa que quería hacer con el libro es que no fuera, pues no fuera como en el formato, pues de Ríos, porque eso ya lo Claro, hizo Ríos, claro, ¿no? O claro. Claro. sea, que no fuera una biografía contada, sino que más bien fuera muy historieta, Ujú. muy cuadros que te llevan a una historia dramatizada, etcétera, pero Sí, que por eso me no, parece tan bien lograda la historia de los 41, porque mm, sí es una historia contada, no es nada más una descripción ilustrada, como luego suelen ser algunas supuestas novelas gráficas. No, aquí sí hay una historia, sí hay una narrativa gráfica, pues. sí, sí. Ay, pues ya quiero ver esa exposición. Yo tengo que confesar que me perdí la inauguración. Yo quiero verla. ¿Cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo va a estar en Los Pinos? Mira, ahorita se inauguró el 26 de octubre y va a estar hasta este jueves 7 de noviembre. Y desgraciadamente eso eran cosas pues que estaban fuera de todas nuestras manos de organizadores y todo. Se interrumpe porque entra esta feria de Original Ujú. en Pinos, que es la gran feria que han hecho en ese complejo cultural. Y la van a volver a reponer el 26 de De noviembre noviembre. para que se quede pues esa semana de noviembre, el mes de diciembre completo, el mes de enero completo Ujú. y hasta el 9 de febrero. Muy bien. 26 de Pues noviembre, habrá ¿dijiste? tiempo de verla. Así 26 es. de noviembre se Va a retoma. haber reinauguración o ya no? Ah, Sí, yo estoy pensando que hay que hacer, no tanto una reinauguración, pero sí daré una visita guiada, por ejemplo. Ah, está muy muy bien. bien. Como el Nos 9 de apuntamos. febrero, Sí. está unos días adelante del natalicio, yo digo que habrá que hacer una tamalada porque Posada nació el día de la Candelaria, el 2 de Ujú. febrero. Ah, mira. Entonces se presta que pues ese día lleve yo un tambo de tamales y vamos ahí a Posada, ¿no? Ya Entonces al rugiste. menos sí habrá argüende, 2 o 3 fechas. Tenemos el Día Perfecto. de las Guadalupes también, que igual se hace algo, pues igual se Claro, llama claro. Guadalupe, ¿no? Fíjate que Entonces, en la exposición sí, de Helguera hicimos, bueno, pues tú hiciste una visita una guiada, ¿o visita no? guiada, sí. Sí, Así ¿verdad? es. Entonces, pues Sí, estaría bien sí, hacer que hicieras Sí. no sí, solo una, claro. pues, si pudieras hacer más. Digo, ya estoy yo de pedinche, ¿verdad? Oye, y tienes presentaciones del libro. El libro, lo que se hizo este pasado fin de semana fue un prelanzamiento de Sí. una edición especial, que ya es de colección, yo la tengo, ya está firmada, Maldito, sí. Solo está 20 dedicada. ejemplares. Pero y va a haber otro prelanzamiento en la Feria del Libro de Guadalajara y a partir del próximo año pues ya va a haber presentaciones ya en forma. ¿Qué fechas son y dónde van a ser? El de, a ver, ahorita te doy el dato exacto. El de Guadalajara es en el Salón Rius, Mira. Ay, hay Salón Ríos. que es como medio abierto Foro ese Ríos. Ah, sí, ya sé cuál Foro es. Rius. Foro Ríos, sí. Y es el 8 de diciembre. El 8 de diciembre. 8 Ok. de diciembre, Sí. Foro Ríos a las 5:30. Ok. Ahí ¿Quién, te corren rápido, es de 5:30, es media hora, ¿no? Uy, qué mala Este, onda. con quién la vas a presentar, sabes? pues va de la editorial. Como Ujú. es poco tiempo, pues nada más va, creo que Josefina y Luis Fernando tal vez, y Ajá. yo. Ok.
pero es poco tiempo, entonces sí, la media hora prácticamente me la quedo para hablar. Pues sí. Entonces, es la única por el momento, ya No, después no, el Estoy en próximo el ya. año. perfil de Guadalajara y sí, por el momento de prelanzamiento es nada más. Ok, Ya lo demás sería el lanzamiento ya en minería, muy bien. hasta del 2025, sí. Lo de Querétaro, eso todavía no, porque nos comentabas que Y en había Querétaro hay una exposición Así, este jueves 7 de noviembre, mañana, así en es. Jalpa, a pasado mañana. ¿A mañana? mañana, Sí, ¿verdad? Mañana, mañana, hoy es mañana. Hoy es 6. Ah, miércoles. sí, hoy es miércoles. En Jalpan, en el Museo de la Sierra Gorda. Ok, ok. Oye, pues vaya aventura que va a tener este libro, porque pues todo mundo sabe que Posada es el rockstar de la cultura mexicana. Y vaya, me intriga cuántos números vas a imprimir, porque yo creo que sí va a ser un libro bastante vendido, bastante demandado por europeos, gringos. Creo que es un libro muy atrevido, sobre todo para generaciones que ya no saben absolutamente nada de lo que es la impresión, no están muy familiarizados con el grabado. Y te lo digo porque hace 2 días conocí a un chavo que quiere ser caricaturista y no sabía que se imprimían los periódicos todos los días. No, No, en serio. Sí, No, pues no, no, es en serio. Entonces, creo que la era mientras es... post Exacto. teléfono sí. inteligente, ¿no? Es la era, estamos ya tan alejados. Bueno, pues yo me siento No, entonces no, ya una... raro que se Qué impriman, raro que deja se tú imprima. No, todos los pues, días. nosotros Oye, también. pero fíjate que Rocha hizo lo mismo que yo hice cuando iba a hacer el libro del Che, que Ajá, me puse a investigar qué novelas gráficas se habían hecho sobre el Che, sobre la ajá. vida del Che, y pues encontré varias. Y no encontré ninguna que me pareciera así súper fantástica, y entonces por eso hice el libro. Tú también, Gonzalo, pusiste a investigar qué se había hecho de novela gráfica o de historieta con la figura de Posada, y qué fue lo que encontraste. No, novela gráfica, nada. Se había hecho el fascículo que les he platicado de Rius, Ujú. que curiosamente los nombres son muy parecidos porque Rius lo tituló Posada el novio de la muerte Ujú, y el otro fascículo de Editorial Novaro que también se publicó por los años 70, me parece que fue algo con apoyo de la SEP porque tenía un tiraje muy alto. Ujú. Era una edición de Editorial Novaro como de 100,000 ejemplares. órale. Los regalaron las escuelas o algo así han de haber hecho. Ujú. Y ese se llamaba La muerte tiene novio. Mm. Y pero ese no había autor, o sea, era hecho al estilo de Editorial Novaro, pues de manera muy industrial, los dibujos Ujú. así. ¿No Bueno, además decía muy ahí, no chistosos. tenía crédito de dibujante? No, no, era así Mm. como estaba basado sobre textos de León Ajá. y nada más, eso decía. Y metían muchos grabados de Posada, eso siempre, ¿no? Metían Ujú. muchos, Claro. retomaban mucho la obra, que como además en Posada no tienes que pagar derechos de autor, Ujú. funciona muy bien, ¿no? Porque Pues sí. te puedes republicar y no hay problema.